Hola amigos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas. Soy Misael Alexander y te invito a escuchar la impartición de la palabra de Dios. Oro al Señor para que esta palabra pueda afirmar, perfeccionar y edificar tu vida. A continuación, la impartición de la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. Por medio de que el Señor nos reveló todas estas cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿por medio de quién? El Espíritu. Bien, el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Empezamos a ver que esta escritura está hablando de dos espíritus. Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu de ¿quién? Del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Aleluya. Y esta parte es hermosísima. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué recibimos el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es muy importante, amados, entender lo que representa la nueva naturaleza en nosotros. Nosotros hablamos con mucha frecuencia acerca de esta característica en el creyente, la nueva naturaleza. Y todos sabemos, los que ya tienen tiempo acá reuniéndose, que la nueva naturaleza llega a nuestra vida a causa de haber recibido a Cristo y haber atravesado por la cruz. Sin la cruz no hay nueva naturaleza. En el antiguo pacto vemos muchos hombres que vivieron conforme a la voluntad de Dios, pero en ellos les hacía falta un ingrediente, y ese era esa nueva naturaleza. Muchos erraron en su comprensión del propósito de Dios por no haber recibido la nueva naturaleza. Por eso es que siempre enseñamos que el evangelio comienza con la cruz. Antes de la cruz no existía evangelio como tal. Existía un Dios que se relacionaba con el hombre, pero el evangelio de Cristo, el evangelio genuino, halla su inicio y su significado a través de la cruz. Pero si no entendemos la cruz, tampoco entenderemos el evangelio, porque hemos creído que el evangelio es venir a la iglesia, confesar al Señor como mi Salvador y tener una vida haciendo lo correcto, no hablar mal a nadie, ser una persona que se comporta bien ante la sociedad. Pero más que eso, el evangelio viene a transformar una condición de tu espíritu, que te llevará a ser una persona buena, porque el evangelio incluye el ser bueno, pero no se puede definir el evangelio como algo bueno. Pero aquí lo que nosotros acabamos de leer, para nosotros poder entender, el apóstol Pablo está hablando a una comunidad de creyentes, pero también él sabe a qué comunidad se está dirigiendo, porque esto es una comunidad que había escuchado del Señor, pero se le había olvidado quiénes ellos eran en Cristo Jesús y lo que portaban. Está haciendo una gran diferencia entre el hombre natural, entre el espíritu del hombre y entre el espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestro interior, podemos entender las cosas que Dios nos ha concedido. Aquí Pablo hace referencia al espíritu del hombre, como les decía, y al Espíritu de Dios. Él dice que el hombre conoce las cosas del hombre. ¿Por medio de qué? Por medio del espíritu que está en el hombre, o sea, por medio del espíritu humano. Pero nosotros no funcionamos desde el conocimiento humano,
Por eso es que el mismo apóstol Pablo decía: si conocí a Cristo en la carne, ya no lo conoceré más así. Ni siquiera a Cristo, amados hermanos, ni siquiera a tu hermano debes relacionarte desde la carne. ¿Por qué? Porque siempre la carne va a buscar un beneficio personal, porque siempre la carne se va a herir cuando tu hermano te ofende, porque siempre la carne va a buscar ser beneficiado, y esa parte egoísta, porque es parte de la naturaleza humana. Por eso es importante, mis amadísimos hermanos, ejercitar y entrar en lo que nosotros llamamos un proceso de educación espiritual. Ser educados. Nosotros no venimos a la congregación a buscar, a recibir, a ser mejores personas. Nosotros venimos a la congregación a ser entrenados por el Espíritu para que nos recuerde las cosas que Dios nos ha concedido, para nosotros poder vivir allá afuera de una manera coherente con el propósito eterno de Dios. Hay un gran interés de parte de Dios el revelarse a nuestras vidas y dar a conocer las cosas que Él ha diseñado desde antes de la fundación para nosotros. Ahora bien, amados hermanos, ¿para qué tenemos el Espíritu de Dios? ¿Para qué? El Espíritu de Dios, según lo que acabamos de leer, nos ha sido dado para entender las cosas que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios te ha concedido. La iglesia vive débil porque no sabe lo que Dios le ha concedido. Estoy dando un diagnóstico generacional. Cuando hablo de iglesia, me refiero al cuerpo de creyentes en todo mundo, pero es un diagnóstico. Pero la iglesia realmente que Cristo fundó, que Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es una iglesia gloriosa, que sí sabe lo que Dios le ha concedido. Y yo considero que aquí está esa iglesia. El Espíritu de Dios no está fuera de nosotros. Si usted vuelve a leer lo que Él dice, habla siempre que el Espíritu está en nosotros. El Espíritu está en nosotros y nos recuerda lo que Él nos ha concedido. ¿Para qué fue que el Señor dejó el Espíritu Santo? Según Juan, el mismo Cristo hablando: dejaré al Consolador, para que cuando yo me vaya, pues Él se quede y les recuerde. El hombre sufrió una enfermedad en el principio y fue amnesia, comenzó a olvidársele todo. Y por eso Dios vive en la palabra de Dios entera. Usted ve a Dios recordándole a la gente quién ellos son. Recuerda, y siempre le dice: recuerda, recuerda, recuerda. Entonces, amados, debemos entender que el Espíritu nos ha sido concedido, lo tenemos para que sepamos aquellas cosas que Dios nos ha concedido. Todo lo que tú necesitas no está fuera de ti, están en Cristo, están en ti. ¿Y dónde está Cristo? Está dentro de ti. Entonces, amado, esto está relacionado con nuestra forma de orar, porque ¿cómo le pediremos al Señor que nos dé algo que ya Él nos concedió? ¿Cómo le vamos a pedir de su Espíritu si ya Él nos los concedió? ¿Cómo le vamos a pedir que nos salve si ya Él nos salvó? ¿Cómo le vamos a pedir que nos dé la vida si ya tenemos la vida? Eso sería una pérdida de tiempo. Vamos al versículo 13, por favor. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Haciendo qué cosa? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay otra pregunta. Yo quisiera hacer este asunto didáctico, aunque yo mismo soy quien me respondo las preguntas. ¿Qué deberíamos hablar los santos? ¿Alguien se atreve a decirme qué deberíamos hablar los santos según el texto? Deja el texto ahí, vamos a darle una pista. ¿Qué deberíamos hablar los santos? Dios
nos está enseñando a través del apóstol Pablo que nosotros debemos hablar las cosas que el Señor nos ha concedido. Señores, adorar a Dios es reunirnos para hablar lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. De eso se trata. De eso se trata. Y muchas veces lo que está concedido no se ve. No quiere decir que no esté concedido y no quiere decir que no lo tengas, amor. Y eso es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo te quiero decir que tú tienes casa dentro de ti. Yo vengo a decirte esta noche que tú tienes marido dentro de ti. Tú tienes una profesión ya dentro de ti. Tú tienes todos los recursos que Dios ha destinado, ya están depositados. Tú eres un depósito eterno de Dios. Solo falta el cumplimiento de esa realidad. Pero tú tienes que caminar consciente de esa realidad. Y para eso está la mente de Cristo. La mente de Cristo no está para, ay, qué lindo Cristo. No, la mente de Cristo está para saber lo que se te ha concedido. La salud. Señores, en la cruz, antes, Isaías ya dijo que por sus llagas fuimos curados. La salud que necesitas ya está en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos al versículo 14. Pero el hombre natural, ahí está el problema, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son locuras. ¿Cómo usted le explica a un hombre natural que tiene una casa adentro? Eso no se explica, porque el hombre siempre quiere las pruebas, lo tangible, ¿no? Compruébame eso. Siempre anda buscando comprobación de las cosas espirituales, la lógica de todo lo espiritual, y es imposible explicar con palabras. Señores, no podemos discernir desde la carne los asuntos espirituales. No podemos atribuirle tampoco cosas a la carne que pertenecen al espíritu. Por eso es esto, eso es acomodando lo espiritual a lo espiritual. El problema es que nosotros hemos sido más sensibles, más sensoriales que espirituales. Y ese es el problema de Eva, que Eva hay que entrar a la sujeción. Todo tiene una correlación de lo que hemos venido hablando las últimas semanas. Entonces, amados, este hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y son dos hombres que conviven. Y esa es la eterna guerra de la fe. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Y esto nos da a nosotros una enseñanza, y es que el reino de las tinieblas trabaja para que la gente no entienda, pero el reino de la luz trabaja para que la gente entienda. Esta es la batalla que se libra. No es una batalla entre ángeles y demonios, porque el enemigo solamente tiene poder en la ignorancia, en las tinieblas. Tinieblas en la palabra de Dios equivale a ignorancia. Luz equivale a entendimiento, a conocimiento. ¿Cuál es la batalla? La batalla es de entender, conocer. Por eso necesitamos tener la mente de Cristo. Usted ha escuchado mucho acerca de la mente de Cristo tal vez, o lo ha leído y no lo había entendido. Es un buen tiempo para ahora meditar y saber que la mente de Cristo no nos fue dada para solamente tenerla de adorno. Tenemos la mente de Cristo para hacerla funcionar. ¿Sabes qué? La mente de Cristo no ora para que pase algo, lo crea. La mente de Cristo fue la que estuvo en la creación, creando todo. Por eso la mente de Cristo habla y crea. Dios habló y fue hecho. Dios dijo y se hizo. Así que tenemos la mente de Cristo que crea todas las cosas. La mente de Cristo siempre será coherente con el propósito eterno de Dios. Las cosas del Espíritu ya son cosas concedidas. Tenemos que llevarnos esto en nuestro corazón. ¿Cuáles cosas son concedidas? Como mencionábamos ahorita, la salvación, el perdón, la gracia, la vida. Este hombre natural se le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te va a decir amén, amén, amén. Se sabe todos los versículos bíblicos, el hombre natural. Amén, Dios es tu amparo y tu fortaleza. Amén. Pero en los momentos es débil, porque solo tiene versículos bíblicos y más no tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo no solamente te recuerda el versículo bíblico, te lo aplica y te hace vivir de acuerdo a esa realidad. Amén.
Por eso es que tenemos que vivir de acuerdo a esa realidad de vida. El asunto es que no vive entrenado por la vida del Espíritu. El versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga. La Biblia dice no juzguéis, ¿verdad? Pero aquí dice que el espiritual juzga. El espíritu juzga. Pero ¿qué es lo que sucede con el espíritu? Que no aplica la condena. No condena, pero sí juzga. Porque el espiritual todo lo juzga, pero desde la mente de Cristo. Porque no eres tú, es Cristo a través de ti, que discierne. El hombre natural deduce y dice, bueno, yo deduzco. El hombre en Cristo lo que hace es que discierne y juzga por el Espíritu, pero no para condenar. Sabe que la luz de Cristo te expone, pero no te expone para avergonzarte. Nunca el Espíritu de Dios te va a exponer para avergonzarte frente a los demás. No, el Espíritu puede que te exponga, pero te lava, te purifica. En eso estaba la fuente en el tabernáculo. Después que el sacerdote mataba el animal, que se ensuciaba con la sangre del animal, iba a la fuente, al lavacro, y se lavaba en esa fuente. Era expuesto y era purificado y lavado. Eso lo produce la vida del Espíritu. El espiritual juzga todas las cosas que fueron concedidas por Cristo. Si nosotros aprendemos o nos acostumbramos a orar de forma religiosa, siempre vamos a venir a los servicios esperando algo, buscando una cosa. Y nosotros tenemos que asistir a estas reuniones, amados, vuelvo y se lo repito, porque yo quiero que nosotros desarrollemos una mente escolar. Venimos a ser educados por el Espíritu. ¿Para qué cosa? Para administrar aquellas cosas que ya nos han sido concedidas. El hombre natural vive dependiente, vive esperando. El hombre espiritual administra lo que ya nos ha sido concedido. Siéntalo o no lo sientas. Lo veas o no lo veas. Por eso es Eva el problema, porque Eva es la que ve, Eva es la que siente, y a Eva es la mente, Eva es el alma del hombre, la mente natural. Pero amados, debemos saber que dentro de nosotros hay tierra, ese solar está dentro de ti, hay casas, hay familias que ya están salvas, aleluya, dentro de nosotros. Yo tengo que darte una noticia esta noche, por favor. No hay nada fuera de ti. Todo ha sido concedido. El que tiene a Cristo tiene todas las cosas. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Estamos completos en Él. Diga conmigo, estamos completos en Él. Todo lo que nos sucede a nosotros viene para probar cuánto nosotros respetamos la palabra que Dios nos ha dado, las cosas que nos han sido entregadas. Y una situación siempre servirá para sacar la naturaleza que más nosotros hayamos entrenado. Esto es madurez, mis amados. ¿Qué es madurez? En vez que pedir, administrar. Esto es evangelio. Tiene que ver con el evangelio. Las situaciones y los incidentes o accidentes, como usted le quiera llamar, son esa oportunidad para manifestar el fruto. Señores, el fruto no se manifiesta comiendo arroz con habichuela. El fruto se manifiesta en medio de una circunstancia. En el desierto es que se sabe. El desierto expone la vida de Cristo en nosotros, aquello que nos ha sido concedido. Entonces, amados, madurez, ¿qué es? Madurez es como yo me expreso en un púlpito. Madurez es como yo expreso la vida de Cristo en la vida cotidiana. Madurez no es ser elocuente ni desarrollar un mensaje con profundidad. Madurez es vivir coherente a su propósito, expresar en todo tiempo la naturaleza de Cristo. Señores, a veces se nos olvida que Cristo nos fue impartido a nosotros.
Pero esa es la función de la mente de Cristo, para recordarte lo que tú eres en Él. Aleluya. Cuando nosotros no entrenamos la mente, ¿qué pasa con nosotros? Nos debilitamos. Y muchos creyentes han sido libres. Escúcheme bien, por favor. Han recibido a Cristo en su corazón, han sido salvos, pero no han entrenado la vida del Espíritu que los capacita para vivir de acuerdo al propósito de Dios. La mente de Cristo te ha sido concedida y tienes que usarla. Y ella viene para recordarte lo que nos ha concedido. Hay una gran diferencia entre operar en la dimensión de lo natural y operar en la dimensión de lo espiritual. La diferencia entre la mente natural, aunque hemos estado planteando algunas diferencias, pero ahora de una manera ya más consecuente o consecutiva, vamos a mencionar alguna, y me hubiese encantado que lo pueda anotar si puede. De todas formas, confiamos, esto está siendo transmitido y quedará grabado por si no le alcanza el tiempo, pero anote lo que pueda. Diferencia entre la mente natural y mente de Cristo. Primero, la natural opera por coeficiente intelectual, la de Cristo por coeficiente espiritual. La mente natural opera por la inteligencia humana, la de Cristo por la inteligencia espiritual. En otros términos, la natural se alimenta por el alma, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. La del Espíritu se alimenta, la de Cristo se alimenta por el Espíritu. Las relaciones interpersonales pueden hacer que tengamos roces con el alma de las personas, pero solo el Espíritu de Dios puede tocar el Espíritu de Dios. ¿Se entendió eso? Las relaciones interpersonales hacen que tengamos roce con el alma. De repente me comienzo a relacionar contigo y tengo una relación contigo desde el alma. Se pueden desarrollar relaciones desde el alma dentro de la congregación, pero la mente de Cristo se relaciona por el Espíritu, y solo el Espíritu de Dios puede tocar el Espíritu de Dios. El alma no puede cautivar el Espíritu. Mas, sin embargo, el Espíritu sí puede controlar los sentidos, porque lo natural, recuerde que es primero, según el apóstol Pablo. ¿Por qué lo natural es primero, lo carnal, lo animal? Porque se necesita un cuerpo para poder expresar y explicar lo espiritual. Cristo dijo: me preparaste cuerpo. ¿Quién es Cristo? El Espíritu del Hijo, que habitó desde la eternidad junto al Padre. Para el Padre poder expresar a su Hijo en la tierra y mandarlo, no podía mandarlo como espíritu, porque la gente no lo iba a ver, no lo iba a entender. Por eso es que la gente ahora tampoco entiende a Cristo, porque Él volvió a ser espíritu y no ha entendido que Cristo ahora se volvió a meter en la iglesia, y ahora nosotros somos Cristo en la tierra. El Hijo de Dios somos nosotros. Cristo volvió a hallar un cuerpo llamado iglesia. Por eso es que Él está edificando su cuerpo, su tabernáculo, su casa, su morada permanente, no temporal. La mente de Cristo no puede ser procesada por el alma. La mente natural opera por raciocinio. La de Cristo por iluminación. La mente natural lo que hace es que recuerda. La mente de Cristo le llega a la iluminación del Espíritu. Por eso usted va a leer cosas que leyó hace mucho tiempo y que lo ha leído toda su vida, pero llegará un día que hoy eso estaba ahí, que te iluminó. La mente de Cristo recuerda lo eterno. La mente de Cristo te aclara la cruz. Es hermoso. Tú lees Génesis y como que te introduces en Génesis y puedes ver cómo Dios iba haciendo todas las cosas, porque la mente de Cristo estaba ahí. La natural puede ser engañada, la espiritual solo opera en la verdad. La natural piensa, la espiritual medita. La natural tiene fe en sí misma,
La de Cristo opera en la fe del Hijo. La natural controla el cuerpo, pero la de Cristo es la que debe controlar el alma y el cuerpo. La natural deduce, la de Cristo discierne. La natural analiza la historia, pero la de Cristo se guía por sabiduría y revelación. La natural conoce la Biblia y muchos versículos bíblicos. Juan 3:16, Filipenses 4:13. La de Cristo es la única que te revela a Cristo. La espiritual es la única que te revela a Cristo. La mente natural conoce de afuera y juzga. La mente de Cristo conoce de dentro, internamente. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es algo que ya poseemos, que ya tenemos, nos aclara las cosas por iluminación, desde dentro hacia afuera. La de Cristo sabe orar. ¿Sabes por qué? Porque ora por lo que necesito, aunque yo no lo sepa. El Espíritu gime con gemidos indecibles en nosotros. No sabéis pedir. ¿Y qué pedís? No sabéis pedir, pero no se preocupen, porque en ustedes está el Espíritu. Aleluya. Por eso es que cuando entramos al lugar santo, comemos a Cristo, somos iluminados y escuchamos, aleluya, la voz del Espíritu clamando, gimiendo en nuestro espíritu al Padre, y nosotros traducimos eso con palabras. Por eso, orar es más oír que hablar. Para poder bien orar, tenemos que aprender a oír. Para orar lo que el Espíritu está orando. Esto es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque si me llevo de lo que siento, voy a orar muchas cosas personales. Señor, que debo la casa, necesito un empleo, necesito que me ayuden, necesito, quiero, ayúdame, guíame. Todos los me, la oración del me, la del yo quiero, yo. Cambiemos el yo por el tú, que sea tu voluntad, que el yo tuyo sea sometido a su tú. Lo que determina nuestra vida, amado, no es lo que recibiremos de afuera, no, es lo que ya tenemos, es lo que ya hemos recibido de Cristo. Por favor, esto es una escuela llamada Escuela de Cristo. Estamos en su escuela, estamos siendo formados en Cristo Jesús. La palabra de Dios establece en Colosenses que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Yo les voy a nombrar algunas cosas que Dios reunió en Cristo. Bien, para eso está la mente de Cristo. Dice así: la creación es en, usted va a decir conmigo Cristo al final. La creación es en Cristo. La vida es en Cristo. La aceptación es en Cristo. La redención es Cristo. La justicia es en Cristo. La santificación es en Cristo. La esperanza es en Cristo. Las bendiciones espirituales son en Cristo. El consuelo es en, la paz es en, la oración eficaz es en, la fuerza y las riquezas están en. ¿Y dónde está Cristo? En mí. Entonces el propósito eterno es en. La nueva creación, ¿dónde es? En. Las promesas son en. La salvación es en. El consejo de uno es en. La perseverancia es. Ser uno es en. No podemos ser uno si no es en Cristo. No hay unidad si no es en Cristo. Los límites del sufrimiento del cristiano están en. Aleluya. La separación no es en Cristo. El hombre perfecto es en Cristo. Ahora vamos a definir qué es la mente de Cristo.
Vaya conmigo al versículo 16, por favor. Estamos ministrando en la base, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 9 en adelante. Ya vamos por el 16. Dice la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Señores, nadie nos registra la Biblia, y es el reflejo vivo del antiguo pacto, que muchos hombres caminaron con Dios pero sin su mente. Por eso erraron. Por eso Moisés golpeó la roca. Muchos del antiguo pacto vivieron con Dios, mas sin su mente. Y vemos el reflejo en la palabra de Dios. Israel, Dios tenía que recordarle quiénes ellos eran. El Espíritu ha tenido que, por su palabra, a través de los hombres de Dios, recordarles, instruirles cuál es el propósito. Por eso ellos, lo que le costaba 40 días, le costó 40 años, Señor, por no tener la configuración de la mente de Cristo. Moisés golpeó la roca. Dios le dijo: háblale. La mente de Cristo no golpea. La mente de Cristo habla. Y cuando habla, crea. Háblale a la roca, crea el agua. Era lo que Dios le estaba diciendo. Hágase la luz, se hizo la luz. Esa es la mente de Cristo. ¿Usted puede acaso entender por lo menos un poquito lo que a usted le ha sido concedido? Por favor, yo ruego para que el Espíritu le revele, que esta no sea una palabra, sea una impartición real de vida en usted. Usted sabe lo que significa eso, señores. Mis palabras son limitadas. Yo tengo mucha limitación como hombre, pero yo quisiera dejar una impartición en esta hermosa noche, que usted pueda salir recreado en esta hermosa noche, que entienda qué es lo que Dios le concedió. Por favor, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Aquí hay una respuesta muy poderosa que dice el apóstol Pablo: mas nosotros, aleluya, tenemos la mente de Cristo. Dios no va a abrir tus ojos para que vea lo que va a venir. Dios abrirá tus ojos para que veas lo que ya tú tienes, y lo que ya está, lo que ya vino. Lo mejor ya vino. Se llama Cristo Jesús. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿O qué es la mente de Cristo? La voy a definir de esta manera. La mente de Cristo es la fuerza, la potencia, es la herramienta que Dios usó para crear toda la tierra y el universo. Vuelvo y repito. La mente de Cristo es la fuerza, la potencia, la herramienta que Dios el Padre utilizó para crear todo lo que existe, la tierra y el universo. La mente de Cristo es la fuerza, la potencia o la herramienta que Dios ha utilizado para crear todas las cosas, la tierra y el universo. Es esa parte que crea y diseña. Y algo muy importante es que es la única que hace tangible el propósito eterno de Dios. Sin la mente de Cristo no hay propósito eterno. No se puede entender el propósito eterno sin la mente de Cristo. No se puede entender. Nunca Dios nos va a hablar a la mente natural. ¿Sabe por qué la gente viene a los servicios y Dios no le habla? Porque Dios no le habla a tus sentidos naturales, porque no tienen la capacidad de discernirlo. Por eso siempre oramos, siempre yo ruego al Señor antes de: Señor, que lo que sea impartido sea recibido desde el Espíritu. Aleluya. Todo lo que Dios habla, lo habla a Cristo. Por eso Él es nuestro mediador. Igual como Dios solo ve a Cristo. Yo me estoy gozando de esto. Dios solo ve a Cristo, pero solo le habla a Él también. Dios solo le comenta sus secretos al Hijo de su amor.
Dios no le va a confiar cosas de su propósito eterno a una mente que esté pensando en cómo yo voy a hacer mañana, las tareas que tengo por hacer, los trabajos que tengo que entregar, los afiches que tengo que organizar, los diseños que tengo que hacer. No, Dios no le va a hablar a esa mente. La mente de Cristo viene a nosotros y nos vacía de la vieja naturaleza para poder operar en el Espíritu. Tenemos que ser, señores, vaciados de todo lo que es natural, pasajero. ¿Por qué Dios, cuando le habla al ser humano, le habla a la mente de Cristo? La respuesta es muy sencilla, pero es muy práctica. ¿Por qué Dios le habla a la mente de Cristo y no a tu sentido? Porque solo la mente de Cristo puede obedecerle. Dios no va a perder su tiempo con algo que no obedece. Ya Él se cansó con el viejo Adán. Por eso Dios le está hablando a la nueva creación según Cristo. Ese viejo Adán es que se goza él se deleita en la desobediencia. Es desobediente por naturaleza. Pero la mente de Cristo obedece. Por eso Cristo fue la representación exacta de papá. Porque Él hizo todo. Mi padre trabaja, yo trabajo. Yo hago y hablo lo que veo hacer de mi padre. Señores, la mente natural no responde al espíritu. Esto es una palabra que tendrá su continuación. Espero que lo que hemos estado recibiendo podamos abrazarlo en nuestro espíritu y poderlo practicar, poner en práctica. Aleluya. Cristo es la única persona que puede crear cosas sin recursos. Él no necesita nada. Cristo es la fuerza y la potencia que Dios le dio a sus hijos para hacer aquello que Dios habla. Paz y gracia del Señor sean multiplicadas sobre tu vida. Te saluda Misael Alexander. Si este mensaje ha tocado tu corazón, contáctanos 829-610-0450 o escríbenos al correo electrónico casadevidard@gmail.com. Síguenos a través de las redes sociales Casa de Vida RD en Instagram y Facebook. Si estás en Higüey, República Dominicana, te animamos a que nos visites en la calle Manuel Averas, esquina Urania Montaz, en Los Rosales. Casa de Vida, Comunidad Cristiana, somos una familia.